Hola, ¿qué tal? Empezamos esta sección de optimización y en este caso vamos a ver dos métodos. La primera parte de optimización está basada en sistemas univariable y el primer método que utilizaremos está considerando una cuestión que se le conoce como eliminación de regiones. Este método numérico se basa en funciones que son del tipo univariable y entendamos por una función univariable una función que tiene únicamente un tipo de concavidad, ya sea cóncava hacia abajo o cóncava hacia arriba. Por ejemplo, si nosotros tenemos una parábola, la cual el valor del coeficiente del exponente de mayor grado es negativo, esta parábola es cóncava hacia abajo, esto nos indica que entonces es una función unimodal, esta función tendría un máximo. Si nosotros tuviéramos una función parabólica normal de este tipo, esta función también es una función unimodal y por lo tanto estaremos buscando un mínimo en ella. Una función que no sería unimodal, por ejemplo una función bimodal, sería una función cúbica de este tipo y es bimodal porque presenta dos modas. La primera de ellas es cóncava hacia abajo, tiene un máximo, sin embargo hay una región aquí en la cual la función cambia la concavidad. Esto lo podemos determinar mediante el criterio de la segunda derivada, en donde cambia la función de concavidad, y a partir de esta región la función se vuelve cóncava hacia arriba y presenta entonces un mínimo. Es bien importante considerar que el método de la sección dorada solamente nos va a encontrar o optimizar funciones que son del tipo unimodal. Quiere decir que si nosotros tenemos una función de este tipo, forzosamente tenemos que acotarla y eliminar parte de esta región y trabajar únicamente con la función en un rango en donde nosotros sabemos que es unimodal. Es la única manera de utilizar este método, si no nos van a empezar a dar valores que no corresponden a lo obtenido sobre la optimización. Entonces, bueno, vamos a describir cómo funciona este método. Mencionábamos que es un método de eliminación de regiones y entendámoslos de la siguiente forma. Un método de eliminación de regiones se basa en aproximaciones. Nosotros, por ejemplo, tenemos esta función que es unimodal. Visualizamos aquí que el valor máximo se encuentra en la parte superior de la función y la idea de eliminación de regiones es nosotros vamos a ir evaluando la función en un rango que si nosotros encontramos que no hay un cambio en los valores, y por cambio me refiero a que si nosotros evaluamos un punto y después evaluamos algún punto cercano a él y encontramos únicamente una tendencia de crecimiento, esta parte no nos interesa porque la función sigue creciendo. Entonces evaluaríamos una parte en la que se presenten cambios de crecimiento. Por ejemplo, mencionamos esta parte, no nos interesaría. Nos interesan únicamente partes de la función en donde presenta un cambio de valor en los, en este caso en el máximo, crecimiento y decrecimiento en su pendiente. Noten aquí que a partir, si yo corro de este punto en esta dirección, la función está creciendo, pero si yo evalúo un punto después de la función, cualquier punto después de esta función, pues estaría decreciendo. Y este decrecimiento nos indicaría que en esta sección es donde ocurre algo interesante. Por lo tanto, todo lo demás de la función no nos interesa y evaluaríamos únicamente esta primer aproximación. Entonces, haciendo como close-up de esta función, nos vamos a ir acercando más hasta que eventualmente encontremos el valor que requerimos, y el valor que requerimos es el valor del máximo. Y entonces el método de la sección dorada requiere esta función unimodal. Eh, es importante mencionar también que además de que la función debe de ser unimodal, el método de la sección dorada únicamente funciona para calcular máximos en una función.
Entonces, si la función no tiene una moda en la cual se encuentre algún valor máximo, quiere decir no es cóncava hacia abajo, entonces no se podría utilizar este método. Vamos a ver al final qué pudiéramos diseñar a partir de la función para generar un máximo en una función que no lo tenga, que presente un mínimo. Entonces, bueno, esta función es unimodal. La función, como estamos viendo aquí, presenta un valor máximo. El valor máximo está localizado en este punto hasta aquí. Y el método de la sección dorada empieza con dos valores. Estos valores son parte de las condiciones iniciales. Vamos a llamar este XL, XLOW. Vamos a llamar este valor XU o XUpper. Y estos dos condiciones iniciales deben de estar acotadas dependiendo de la información que necesitemos de la función. Aquí yo estoy viendo que entre XL y XU la función es unimodal. Entonces, a partir de estos dos extremos, yo puedo definir la unimodalidad en una función, siendo que ésta no lo sea. Y bueno, la intención del método de la sección dorada es un método que se basa en razones. Vamos a desplazarnos de XL hacia un punto y luego de este punto hacia XU en una misma razón que si nos desplazáramos de XU hacia algún punto cercano aquí y de ese punto hacia XL. Entonces, la primera intención sería vamos a encontrar este segundo punto. El segundo punto lo vamos a llamar x2. Y vamos a llamar este tercer intervalo marcado aquí, lo vamos a llamar x1. Ahorita vamos a explicar la relación entre 2 y 1. Y bueno, si visualizo yo en este caso la función de x de L, este valor x de L es una condición inicial, yo conozco cuál es mi función, la función es esta que está aquí marcada, entonces yo puedo tomar el valor de x, sustituirlo en la función, y al momento de sustituirlo en la función, esto me estaría arrojando un valor de f de xl. A su misma vez, si yo tomo este valor, y bueno, este valor lo grafico, aproximadamente nos da aquí el mismo, pero no necesariamente debe de ser igual este valor. Realmente no importa esto. La intención es que yo obtenga también a partir de este una función evaluada en x de u. Y bueno, ¿cómo obtener estas dos coordenadas, x1 y x2? Estas dos coordenadas están en base a lo que se le conoce como sección dorada o razón dorada. Y pudiéramos visualizar que la distancia que existe entre el subíndice inferior, que es xl, y x1, pudiéramos llamarlo como a. Y la distancia que existe entre x1 y x2 lo podríamos llamar b. Ahora, esta razón que está marcada aquí debe de satisfacer la siguiente razón, que sería de x2 hasta xu debe de presentarse exactamente la misma distancia a, y del valor de xl hacia x2 debemos de presentar la misma distancia b. Entonces, si se fijan, el camino no importa cómo nos desplacemos, ya sea de xl hacia xu o de xu hacia xl, la distancia entre los dos puntos siempre es la misma. A partir de esta distancia aquí, nosotros podríamos definir lo siguiente. El punto, estamos visualizando aquí que el punto x1 se puede obtener de dos maneras. La primera de ellas es que si yo conozco la condición de XL, donde XL dijimos es una condición inicial, XL más la distancia A me va a dar el valor en X. Yo voy a obtener la coordenada, el valor de posición de X1. O bien yo pudiera calcularlo a partir de XU
menos el valor de b, si yo estoy ubicado en XU y le resto b, estaría llegando el valor de X1. Entonces, no importa cuál de las dos relaciones usemos, las dos son válidas. De una forma similar, yo podría calcular cuánto es X2. X2 en este caso es XL más B, o bien XU menos A. Entonces, ¿cómo encontramos el valor o razón que satisface esta regla dorada que está marcada aquí? Bueno, todo ocurre a partir de la siguiente fórmula, que es A entre XU menos XL